Asesoría y Consultoría de Egresados y Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, damos inicio a la conferencia Los casos más relevantes del año en materia penal. En esta oportunidad nos acompaña como primer ponente el doctor Fidel Rojas Vargas. El doctor Fidel Rojas Vargas, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de Derecho Penal en la misma casa de estudios, miembro de la Comisión de Alto Nivel que redactó el Código Procesal Penal e integrante de la Comisión Revisora del Código Penal, actualmente se desempeña como asesor del Congreso de la República. Tiene entre sus principales publicaciones en los libros Delitos contra la Administración Pública y el Código Penal Comentado 2009. Bien, el doctor nos ilustrará con el tema Caso Shehare, el delito de tráfico de influencias y sus presupuestos, a quien de antemano le agradecemos su gentil asistencia. Bueno, muchas gracias. El tema es bastante específico, está vinculado al segundo vicepresidente, ¿no? El tráfico de influencias es un delito que es bastante impreciso. No todos los códigos penales regulan el tráfico. En Europa, de los códigos importantes, solamente España regula el tráfico de influencias y lo hace con mucha más precisión que el nuestro, ¿no? Hay una tendencia en los países más consolidados como Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, a no regular tráfico de influencias porque se dice que las influencias son un ámbito de poder que se da comúnmente, y tratar de regular tráfico de influencias sonaría a una injerencia excesiva en el ámbito de las interdependencias entre funcionarios y usuarios del sistema de la administración pública. Por eso ustedes no van a encontrar el delito ni en el código alemán, ni en el código italiano, francés, finlandés, por lo demasiado disperso y muy dúctil de la palabra el tráfico de influencia, ¿no? Además, la palabra tráfico obviamente ya está relacionada con dinero, está relacionada con una serie de actividades que supongan comercio de las influencias. Bueno, no obstante, en el Perú el tráfico de influencias ha sido considerado como delito. Se trató en las famosas reuniones de la Convención de las Naciones Unidas del año 2002-2003 de precisar más aún el tráfico de influencias para hacerlo un delito mucho más severo, con mayor injerencia. En la convención, en los trabajos preparatorios de la convención, el Ministerio de Justicia envió una proforma, un proyecto de incrementar la amplitud del delito de tráfico de influencias para no solo que esté redactada como teníamos nosotros en nuestro código, sino para que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ingresara un tipo de tráfico de influencia muy especial, que decía: el esposo, los familiares, los amigos o personas cercanas a un funcionario, ¿verdad?, que a través de su influencia determinaran comportamientos de esto en favor de terceras personas, será reprimido. Fíjense, se llegó a tratar de penalizar el tráfico de influencias de allegados del funcionario. Obviamente esto no fue tomado en cuenta en la Convención de las Naciones Unidas porque era una extrema injerencia, ¿no? Los funcionarios iban a estar en una situación de suma vulnerabilidad en relación a sus familias: esposa, esposos, amigos, familiares, tíos, compadres, iban a ser objeto de sospecha de tráfico de influencias. Felizmente eso no prosperó. El proyecto que salió del Ministerio de Justicia del Perú ni siquiera se trató, y la Convención de las Naciones Unidas no reguló el tráfico de influencias, justamente porque hay una oposición marcada a que se tipifique el tráfico de influencias. Italia, Inglaterra, Croacia fueron países tajantes, ¿no? No era posible hacer de una situación tan común en el ámbito de la administración de la justicia un delito, porque era muy amplio, muy disperso. No obstante, en el Perú el tráfico de influencias existe, ¿no? Existe
de un modo imperfecto en su regulación. El que invocando, teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero donativo o promesa o cualquier otra ventaja. La dificultad del tráfico de influencias es de que el agente, el sujeto activo, él tiene que invocar, él tiene que poner de manifiesto su nivel de llegada, su nivel de influencias con el funcionario. Y esto en la práctica no se da, pues, es muy difícil, ¿verdad? Que estemos observando a funcionarios, que digo, a terceras personas, que dicen tener influencias en un funcionario público o servidor al que se refiere el delito de tráfico. Por lo tanto, no vamos a ver figuras así. Lo que sí se presenta, en cambio, es que alguien, algún necesitado de la administración de justicia, busque a una persona que está bien colocada, que ocupa un estatus importante dentro de la administración o fuera de la administración, porque el tráfico de influencias puede ser cometido por cualquier persona. Esto sí es lo más común, que busquemos a una persona que tiene influencias en un funcionario o servidor. Y eso es lo que, por ejemplo, está regulado en el Código Penal español, que castiga al funcionario, que castiga al particular, que valiéndose de sus especiales calidades de poder o a sus calidades personales vinculadas a un funcionario, pues obtiene dinero o ventajas para obtener o sacar resoluciones que le favorezcan a él o a terceras personas. A él me refiero al usuario. El Código Penal español tiene una redacción un poco más feliz que la nuestra, ¿no? Aquí el sujeto activo es aquel que invoca tener influencias. Eso en la práctica no se da. El tráfico de influencias está circunscrito a dos ámbitos: la administración de justicia y el ámbito de la justicia jurisdiccional y el ámbito de la justicia administrativa. No es posible hablar de tráfico de influencias en el resto de la administración pública, no. De forma tal que cuando hablemos de que, por ejemplo, alguien está traficando influencias para tener cercanía al alcalde, a congresistas, para que salga un proyecto de ley determinado, obviamente que eso no es tráfico de influencias. Solamente cabe tráfico de influencias cuando el sujeto activo dirige su influencia a funcionarios de la administración de justicia o a funcionarios de la justicia administrativa. Ahí se cierra el tráfico. Eso es ventajoso desde la perspectiva del Código Penal. En cambio, Argentina tiene un tráfico de influencias más amplio. Se refiere tráfico de influencias en toda la administración pública. Excesiva la injerencia punitiva. El tráfico de influencias supone tener influencias. ¿Qué cosa es influencia? La influencia siempre es externa. La influencia de una persona hacia otra que tiene poder, ¿no? El poder es una cuestión de competencias internas de un funcionario. Bueno, los funcionarios y cualquier persona tiene poder. En el ámbito de los funcionarios, este poder es un poder de decisión, un poder de formación de decisiones en los estrictos ámbitos de la administración pública. El funcionario tiene poder. El tráfico de influencia se da mediante una persona que no tiene poder, pero sí tiene influencia. La influencia es externa. La influencia como capacidad de motivar decisiones o toma de decisiones corresponde a quien no tiene el poder de tomar esas decisiones. La influencia está en un contexto de externalidad, mientras que el poder está en un contexto de internalidad. El funcionario posee poder, el externo no tiene ese poder, como es obvio, pero goza de influencia. Es decir, de capacidad de llegada, de cercanía a un funcionario, y en realidad la influencia es una modalidad tenue de poder externo que se caracteriza porque la persona que posee influencia tiene, dentro de sus caracterizaciones, un intenso o más o menos nivel de formación de la voluntad del funcionario o servidor público. Él puede formar la voluntad, él puede motivar la toma de una decisión, pero el traficante de influencias no puede tomar la decisión. Son dos características bien específicas, ¿verdad? El poder y la influencia. A la influencia se le concede normalmente una cuota de poder, pero un poder de menor intensidad,
un poder externo que se dirige al sujeto que goza realmente de poder tomar decisiones, de poder, por ejemplo, manejar presupuesto, de poder contratar personas, de poder resolver casos, etc., de poder definir una situación jurídica en general. En el caso Chejade, que es el motivo de interés, para mí tráfico de influencias no hay. La figura está forzada, ¿no? A ver, este señor, este abogado en ascenso, llamado Chejade, se convoca a 2, 3 generales a efectos de hablar con ellos de diferentes temas, y uno de los temas principales era el del desalojo en la cooperativa Andahuasi, que está cerca aquí en Sayán, desalojar trabajadores a efectos de que un grupo económico tome el poder de la cooperativa, ¿verdad? Y conduzca a la cooperativa. La cooperativa está en manos de sus trabajadores. Entonces, bajo esa idea, admitamos que se dio teóricamente, que el señor Chejade convoca a los generales para esos fines, para hablarles de que aporten, ¿verdad? Que con su capacidad de decisión den sus aportes a efectos de tener ahí policías que aseguren el desalojo de los trabajadores. Este señor, yo pregunto, ¿está invocando tener influencias? ¿El objeto de la invocación de influencias está en función a un juez, a un fiscal? ¿Está en el ámbito de la justicia administrativa, de la justicia jurisdiccional? Tiene vinculaciones, pero no encaja exactamente en lo que plantea la norma penal. ¿Es Chejade un traficante de influencias? ¿Qué está pidiendo? ¿Le está pidiendo dinero? ¿Está pidiendo dinero, algún donativo para ofrecer interceder? Distinta sería la figura si es que la imputación dijera: el señor Chejade se acercó donde los señores Bon le hablaron a él para que este señor Chejade obtenga una resolución judicial y él hable ante los jueces o fiscales. Pues ese supuesto de hecho no se ha dado, pues, ¿verdad? Es bastante difícil y forzada la imputación de tráfico de influencias. En un análisis jurídico penal eso va a caer como atípico, el supuesto de hecho, ¿verdad? A mi entender, no hay posibilidad de imputar el tráfico de influencias. Vamos a ver otra hipótesis, que este señor vicepresidente mueve sus influencias para obtener una resolución en el juzgado de Chiclayo, ¿verdad? Pero esa acción que él habría tenido frente al juzgado de Chiclayo tendría que estar reflejada por un interesado. En este caso sería la empresa Bon. Como que este señor Chejade se colocó entre la empresa Bon y el juzgado de Chiclayo y obtuvo la resolución. Pero ese supuesto no ha sido imputado. El ingrediente de ese supuesto está en el contexto de la imputación, ¿verdad? Que el juzgado dio una resolución no fechada o que lo trajeron para entregárselos a un general, pero eso no es propiamente la imputación. Ahí habría que escarbar la relación entre Chejade y el grupo Bon, como que el grupo Bon le habría dado dinero para que obtenga la resolución. Eso tendría que investigarse. Vamos a ver qué datos reporta la fiscalía sobre este punto. Los empresarios Bon están diciendo que ellos ni lo conocen, ni saben quiénes son los hermanos del vicepresidente, ni han tenido ningún contacto. Están negando el presupuesto de partida del tráfico de influencias, que el usuario entregue dinero al traficante, que el traficante le ofrezca interceder, en este caso al grupo Bon, ante un juez para obtener una resolución. Hay ingredientes del tráfico de influencias, pero la hipótesis tal y como está así, el relato fáctico está forzado, salvo que como producto de la investigación que haga la Fiscalía salgan a relucir elementos históricos que le den contenido al tráfico de influencias. Algo así como que, por ejemplo, este señor Chejade se reunió con los Bon, que estos señores Bon le pidieron que él moviera sus influencias para obtener una resolución, y entonces en ese contexto el señor Chejade se va y habla con los generales a efecto de que aseguren el cumplimiento de esa resolución. Pero ya no sería tráfico de influencias los ingredientes de haber conversado con los generales, porque eso está fuera ya. Ese es un agotamiento del tráfico de influencias. El tráfico de influencias estaría en relación al grupo interesado, al juez y a la labor que haya jugado este señor en la obtención de esa resolución. Si por ahí la Fiscalía dirige la investigación, puede que se den mayores elementos para configurar un tráfico. Pero así como está